En este video voy a realizar la composición de estas funciones. Entonces, ¿cómo se representa la composición de funciones? Bueno, pues la podemos representar de estas cuatro formas diferentes. Y de hecho, estas cuatro las voy a determinar para estas dos funciones que nos están dando. Y aquí deben de tener muchísimo cuidado. Este circulito que tenemos entre estas dos funciones significa la composición de funciones. Pero aquí también debemos de tener cuidado en el orden que estamos considerando. Para esta primera significa la composición de nuestra función f con g. En esta otra, la composición de nuestra función g con f. En esta, la composición de la función f con ella misma. Y en la otra, la composición de la función g también con ella misma. Y no se vayan a confundir con este símbolo, porque a veces suele pasar que lo confunden con el símbolo de multiplicación. Cuando estamos hablando de funciones y nos encontremos este símbolo, es decir, este circulito, eso significa la composición de funciones. Y ahorita vamos a comprender qué significa esto de la composición mediante los ejemplos que les voy a dar a continuación. Entonces, tomando estas dos funciones, voy a comenzar calculando la composición de la función f con g. Y esto también lo podemos ver como f evaluada en g de x. Eso es lo que significa la composición de funciones. Fíjense bien, por eso es que les digo aquí que es importante el orden. La función que nos aparece al lado izquierdo de este circulito la vamos a evaluar en la función que aparece al lado derecho del circulito. Por eso es que esto lo podemos representar de esta manera. Y esto lo que significa es que en nuestra función f vamos a buscar donde tengamos la variable x. Y por el momento vamos a abrir unos paréntesis, así como lo acabo de escribir. Fíjense bien, en la función f aquí nos aparece la variable x, entonces esa la reemplazo con un paréntesis. Pero en este paréntesis, ¿qué es lo que voy a escribir? Bueno, pues vamos a escribir a lo que es igual g de x, que como tenemos en este lado es igual a x más 5. Y esto pues ya sería la composición de f con g. Ya lo que resta es realizar las operaciones algebraicas. Voy a quitar este paréntesis multiplicando por el 2 y me queda 2x más 10 y menos 3 lo vuelvo a escribir. Y ya nada más voy a reducir términos semejantes, que son 10 menos 3 que nos da como resultado más 7. Y por lo tanto 2x más 7 es la composición de la función f con g. Bueno, pues con esto ya vamos comprendiendo cómo se realiza la composición de funciones, pero veamos más ejemplos para que esto quede todavía más claro. Voy a calcular a continuación la composición de g con f de x. Entonces, de acuerdo a lo que les comenté en este lado, eso significa que la función que me aparece al lado izquierdo del circulito la voy a evaluar en la función que me aparece al lado derecho. Es decir, voy a tener g evaluada en f de x. Y ahora me voy a ir a la función g y voy a buscar donde me aparece la variable x y esta la voy a reemplazar por unos paréntesis. Y me queda de esta manera. Y a continuación, dentro de estos paréntesis, voy a escribir a lo que es igual f de x, que en este caso tenemos 2x menos 3. Y ya por último voy a simplificar términos semejantes. Entonces 2x menos 3 más 5 es igual a 2x más 2. Y por lo tanto, esta es la composición de g con f de x. Bien, vitualeros, pues vamos a continuar. Ahora voy a calcular la composición de nuestra función f con ella misma. Y aquí deben de tener muchísimo cuidado, porque no por el hecho de que estamos calculando la composición de una función con ella misma, el procedimiento va a cambiar. Sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces en esto debemos de tener muchísimo cuidado. Ahora me voy al lado izquierdo del circulito y observamos que nos aparece nuestra función f. Entonces eso significa que esta función la voy a evaluar en la que me aparece en el lado derecho. Entonces esto lo representamos como f evaluada en f de x. Y eso significa que en el lugar donde me aparezca la variable x en nuestra función f, la voy a reemplazar por unos paréntesis y me queda esto que tenemos aquí. Y en estos paréntesis voy a escribir a lo que es igual lo que tenemos en esta parte, es decir, la misma función f de x. Entonces escribo dentro de estos paréntesis 2x menos 3. Y a continuación voy a eliminar los paréntesis multiplicando por este 2. Y nos queda 4x menos 6 y menos 3 lo vuelvo a escribir. Finalmente reduzco términos semejantes y esto es igual a 4x menos 9.
y por lo tanto esta es la composición de nuestra función f con ella misma. Y ya por último voy a determinar la composición de la función g con ella misma. Y de nuevo es exactamente la misma idea que lo que les acabo de comentar. Entonces esto es igual a nuestra función g evaluada en ella misma. Y me voy a continuación a nuestra función g de x y en el lugar donde me aparece x lo voy a reemplazar por unos paréntesis. Y en estos paréntesis voy a escribir a lo que es igual nuestra función g de x porque es lo que tenemos que evaluar. Y nuestra función g de x es igual a x más 5. Finalmente reduzco términos semejantes y esto nos da como resultado x más 10. Y por lo tanto, esta es la composición de nuestra función g con ella misma. Bien virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Virtual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.